hermanos. Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41 en adelante, dice así las Santas Escrituras. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles, o eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, ¿cada cuánto? Cada día, cada 8 días. Y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En enlace, en el altar dice, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvos, en otra versión. Padre que estás en el cielo, hemos leído la Escritura. Ahora yo te ruego que tu palabra venga sobre nosotros para bendición del pueblo que escucha, Señor Dios mío, y para bendición de tu siervo que la necesita, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios mío. Amén y amén. Conforme pasa el tiempo, yo me convenzo más que nos acercamos a tiempos finales. Conforme pasa el tiempo, yo me doy cuenta cómo podemos entender las profecías. No que estemos adaptando la realidad a las profecías, sino que podemos entender las profecías. Cuando hace 5 años, tal vez, el pastor Andy, nuestro apóstol, habló respecto de señales o tiempos del fin, en mi corazón yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podría ser esto? Les voy a hacer un paréntesis, mi hermano. Si tienen niños en la escuela dominical, hagan el esfuerzo de dejarlos allá para que no nos interrumpan y para que usted pueda prestar atención. Amén. Cuando el pastor Andy nos habló hace tal vez 5 años, no recuerdo bien, yo escuché de señales del fin, y hubo una porción por allá en Mateo que a mí me inquietó mucho el corazón, mucho, porque dice el Señor Jesucristo, hablando de los tiempos del fin, dice que la gente iba a tener miedo de los animales, de las fieras del campo. Y yo decía, qué difícil es que se cumpla esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo se cumplirá si cada vez hay menos animales, se están extinguiendo? Pero últimamente cuando me acuesto y busco a ver dónde hay un zancudito, pensando en el chikungunya, me acuerdo de esa palabra. Cosas que antes no pasaban. Mi hermano, yo sé, y se lo digo con el corazón, que sucede mucho. Le duele a uno un poquito la cabeza o el estómago, e inmediatamente esa angustia, el cáncer, ¿verdad? Hay temores. Se pierde un momentico, se desaparece un momentico alguien, y de una vez pensamientos fatales por situaciones que están ocurriendo. Y mi hermano amado, estas cosas nos hablan de los tiempos del fin, y en estos tiempos tenemos nosotros que mirar y que entender que la iglesia ha ido cayendo, la gran parte, la mayoría de la iglesia, de los que conocemos al Señor, de los elegidos por Dios, han ido cayendo bajo un ataque de Satanás, y un ataque complejo, porque no es el ataque de frente que trata de detener o obstaculizar el que busquemos a Dios, no de frente, pero sí, mi hermano, ha venido un ataque terrible de Satanás, y es la mezcla de la doctrina. Dice la palabra del Señor, no se engañen, una sola pizca de leuda toda la masa.
Amén. Ha venido, mi hermano, una preocupación en mi corazón, porque se ha dejado de hablar de propósitos y de cosas del Señor. Han venido enseñanzas de alguna manera equivocadas que hemos aceptado y en las cuales, mi hermano, son profundamente peligrosas, porque la palabra del Señor nos advierte sobre esto. Me viene al corazón ahorita esta cita en Efesios capítulo 5. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, mire lo tremendo, o que es idólatra, mire, yo quiero que usted revise. Dice: ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra. Cada cosa de estas es idolatría. Si usted pone la fornicación por encima del propósito del Señor, conociéndolo, usted es idólatra. Si usted pone lo inmundo, las cosas sucias, oscuras, delante del Señor, usted es idólatra. Amén. Si usted es avaro, mire, mi hermano, perdóneme que yo haga un paréntesis, pero uno siente alegría. Yo sufrí mucho de joven con la avaricia, con la envidia. Y yo llegaba, tal vez miraba a algún hermano en un carro nuevo y yo sentía por aquí algo, y yo decía: uy, yo quiero uno mejor que ese, y me daba como, y decía: pero ¿por qué si este es más malo que yo? ¿Por qué si este es más bruto que yo y este sí tiene? Se me estacionaba un carro nuevecito al lado de mi carrito viejo y yo sentía algo por acá en el corazón. Y esta semana fuimos a orar, a bendecir la casa de una familia, y le digo algo, sentí algo tan lindo, y fue la genuina felicidad de la bendición por otro. Y no pensé en nada de que a mí me hace falta, de que yo no tengo, de que yo quiero. Dios lo sabe. Estaba feliz como si fuera mía. Y cuando yo llegué a la casa pensaba en eso: qué bueno que el Señor sane el corazón de avaricia, porque la avaricia es idolatría, la envidia es idolatría. Amén. Pero dice la palabra del Señor: ninguno que haga esto tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí se da cuenta cómo separa? Una cosa es el reino de Cristo, otra cosa es el reino de Dios. Verso 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los que no son hijos, sobre los hijos que desobedecen, pero son hijos. Pero fíjese, mi hermano, que se ha ido menguando, se ha ido, familia de Dios, se ha ido cercenando la doctrina. Y ahorita muchas cosas están permitidas. Y ahorita mucha contaminación es bien recibida. Ahorita, mi hermano, somos cristianos, venimos a la iglesia, hasta nos bautizamos, pero nuestro corazón se mantiene en cosas y situaciones que desagradan a Dios. Y hay quienes vienen apenas una vez cada domingo o una vez cada 15 días. Hay quienes, mi hermano, vienen a la iglesia a dormir o a juzgar. Despiértelo, por favor, que no se duerma. Apenas estamos empezando. Y vienen a la iglesia y se duermen. Mi hermano, ¿cómo crecemos en el conocimiento de Dios? ¿Cómo avanzamos en la doctrina si no la conocemos? Y por eso la palabra de Dios dice aquí en Hechos que la iglesia perseveraba. Y hay doctrinas, mi hermano, que están haciendo daño, que están haciendo carrera, y que dicen que lo que se vivió en los tiempos de Hechos de los Apóstoles era justamente el tiempo apostólico, y que para nosotros no aplica. Que la iglesia de Jesucristo, los milagros, la liberación, la sanidad no opera para nosotros. Y yo miro la palabra que dice: muchas maravillas y señales se hacían por manos de los apóstoles. Pero miro, mi hermano, las condiciones de la iglesia apostólica. Miro yo, mi hermano, que dice: perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en lo que ellos recibían. Y qué importante se hace en esos casos conocer el libro negro, conocer las escrituras, conocer, mi hermano, que el Antiguo Testamento fue un anuncio de propósitos que Dios quería. Son sombras que reflejaban el corazón del Señor, pero no era el propósito de Dios, reflejaba el corazón del Señor. Por allá creo que es primera en Tesalonicenses, tal vez una de las epístolas, dice,
Mira, es del Señor, la orilla ahí está. Efesios capítulo 6. Dice, hijos, Efesios 6:1. Mire lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque ese es el mandamiento de Éxodo capítulo 20 versículo 7. Dice, porque eso es justo. Ahora, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si se da cuenta cómo agarra lo del Antiguo Testamento y lo pone en el Nuevo, pero da la causa espiritual. Allí el ángel, porque con Moisés no habló Dios, amén, con Moisés habló un ángel. Allí el ángel le dijo a Moisés: dígale a los israelitas que si honran al papá y a la mamá, yo los bendigo, y que si los deshonran, yo los maldigo. ¿Pero por qué? Porque en el corazón de Dios, el que había enviado al ángel a hablar, está la justicia. Y el hijo que honra al padre dice: esto es justo. Luego, de ser injusto es lo que el Señor no le agrada. No es el mandamiento de allí lo que debemos cumplir, sino la justicia de Dios. Amén. La causa de la bendición de Éxodo capítulo 20 no es el honrar a los papás, es la justicia que está en el corazón del Señor. Y por eso, mi hermano, las enseñanzas de los apóstoles iban encaminadas en torno a la justicia de Dios, en torno a lo que agrada, a lo que está en el corazón de Dios, no a lo que está en el corazón de nosotros. No a las enseñanzas posmodernas, decadentes de la psicología. Y me decía la hermana Patricia, y me parece buena la aclaración, estoy leyendo un libro del doctor Dobson, un psicólogo cristiano, que se caracterizó mucho por un programa que se llamaba Un enfoque a la familia. Un tremendo hombre de Dios. Desde la psicología cristiana, estos son principios bíblicos, seguramente con enseñanzas, con recopilaciones, sistematización humana, pero con enfoques bíblicos. Pero desde la psicología laica, desde la psicología común, se trata de reordenar el propósito de Dios. Y estas cosas son injustas y acarrean los problemas, las maldiciones, la ira de Dios. Y yo miro, mi hermano, allí en Hechos, en nuestra cita, dice: perseveraban en 4 cosas la iglesia. Y el resultado de esa perseverancia era una iglesia conforme al corazón de Dios. Era una iglesia que hablaba y transformaba vidas. Eran hogares, mi hermano, transformados. Era un corazón desprendido de las cosas de la tierra. El resultado de una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, esto es en la Santa Cena, o sea, en el cuerpo de Cristo, y en las oraciones. El resultado de eso son maravillas y prodigios hechas en medio de nosotros. Son hijos bendecidos, guardados. Mire qué tremendo hoy día pensar que las vírgenes no son para los matrimonios, son para ponerlas en un altar, son cosas de museo. Las vírgenes, los hombres vírgenes se están acabando. Mi hermano, qué tremendo es que en la enseñanza de un papá, de una mamá moderno, no está decirle a su hijo: usted se va a casar a los 25, 26 o 28, 30, no sé, pero se va a casar virgen. ¿Sabe? Afuera incluso hacen parodia. Y dice, hay una película que se llama Virgen a los 40 y ridiculizan a un hombre, y es una cosa vergonzosa. Y eso aprenden y enseñan. En la enseñanza, en lo que transmitimos a nuestros hijos, no está esa doctrina pero es que ni siquiera lo sabemos. Yo le digo algo en el instituto a los hermanos, y es que el cuerpo se adapta a ciertas cosas. Los hombres de antes eran peludos, entonces usted lo recuerda, le salía por acá de la corbata, de acá le salía así el pelo. Usted mira las fotos, ¿no es cierto? Y los hombres mostraban los vellos. Y ahorita no, se están acabando, porque antes el cuerpo tenía necesidad por el sol, por el trabajo. Hoy día, mi hermano, son cada vez menos las personas que le salen la muela, la cordal, está dejando de salir, porque casi no se usa. La comida ahorita es blandita, hay perros calientes, hay comida bien cocida, ¿verdad? Casi no se usa. Pero yo digo una cosa, mi hermano: el hombre lleva como 8,000 años, 10,000 años, 20,000 años sobre la tierra, no sé cuántos miles de años, y el himen de la mujer sigue saliendo igual que hace 50,000 años. Si no sirve,
¿por qué el cuerpo lo mantiene? Si la virginidad está mandada a recoger, ¿por qué sigue saliendo el himen? Eso no ha dejado de salir. Tal vez los dientes dejarán de salir, el cabello, la estatura, el color de la piel, muchas cosas el cuerpo se adapta. Pero mi hermano, en la enseñanza de la virtud, de la castidad, de la pureza, sigue en la naturaleza hablándonos. Cuando la niña nace, mi hermano, nace con una marca, con un sello de santidad de parte de Dios. Y eso debería enseñarse, eso debería transmitirse. Pero mi hermano, en la iglesia, llenos de fornicaciones, llenos de inmundicia, de lascivia, de lujurias. Decía un asesino en serie que iban a ejecutar en Estados Unidos en el año 84, si no recuerdo mal. Decía: la pornografía que yo miraba en mi época de niño y que me llevó a hacer esto, es los mismos programas que hoy día se miran en la televisión en horario familiar. Está en internet, no lo estoy diciendo yo. Y él decía: y esa pornografía, esa violencia me llevó a mí a matar gente. Y hoy día lo que miran nuestros hijos y la enseñanza de los apóstoles se olvida. La iglesia, mi hermano, avanza, pero pregunto yo, ¿hacia dónde avanza? Sí, está caminando, claro que sí, pero ¿hacia dónde se dirige? Y el resultado, mi hermano, es que Dios no puede ser burlado. Y entonces las señales y los prodigios se van perdiendo. Entonces las señales de los que creen se van perdiendo. Dice la palabra del Señor en Lucas, tal vez 15 creo que es, o en Marcos, déjenme buscarlo. Dice la palabra del Señor que hay señales de los que creemos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17. En la Biblia, no se lo inventa el pastor, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esto no es una señal para los pastores. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y sigue hablando. Mi hermano, son señales de la iglesia, no de los pastores, de la iglesia. Pero se han ido perdiendo las señales de los que creen, porque la iglesia se ha ido apartando de la doctrina de los apóstoles, de la enseñanza, lo que ellos dejaron allí cuando levantaron una iglesia. Y qué duro es mirar personas, familias, jóvenes destruidos en manos de Satanás. Qué duro, mi hermano, es mirar la sed de la gente hoy día. Qué duro, mi hermano, es hablar con jóvenes destruidos. ¿Por qué usted está así? Y ellos mismos reconocen que me fui de la casa porque yo pensé que en mi casa molestaban mucho, pero ahora estoy sufriendo allá donde estoy. Me conseguí este marido porque yo pensé que él me iba a hacer feliz, pero ahora me está destruyendo la vida. Trabajé duro pensando que con esto podía comprar ciertas cosas y las compré, pero ahora me siento peor. ¿Por qué, mi hermano, las mujeres se entregan a hombres que les hacen daño y se aferran? Hombres aferrándose a mujeres que los destruyen. Gentes haciéndose daño, mi hermano, porque hay sed. ¿Sabe que me he dado cuenta últimamente? Y yo le invito a que reflexione. ¿Sabe que me he dado cuenta? Que la mayoría de las parejas no se aman el uno al otro, no saben amar. Pero si se le va la mujer o si se le va el marido, dicen: yo me mato o lo mato o nos matamos. Pero cuando están juntos no saben amar, no conocen el amor de Dios, son egoístas, ultrajan, hieren, abandonan. Qué duro, mi hermano. Y usted debe preguntárselo acá: ¿cuándo fue la última vez que usted le regaló a su esposa un ramo de flores, le trajo una serenata? Mi hermano, porque el amor, dice, es que se me secó el amor. No, mi hermano, es que no sabemos amar. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo especial para su marido? Mi hermano, no es que se nos acabe el amor, es que no conocemos el amor de Dios. No sabemos transmitirlo. Estamos afanados, corriendo en situaciones del mundo, tratando de hacer plata, tratando de hacer grandes cosas, empeñándonos en empresas.
Pero las doctrinas se están perdiendo y llegamos a la iglesia buscando agua, escúchemelo bien, y el Señor nos pone agua al frente y no queremos tomarla. El Señor nos da agua de la que quita la sed, de su presencia, de la que corta con todos esos afanes del mundo. Pero nosotros estamos demasiado afanados para beber el agua que Cristo nos ofrece. Y entonces, mi hermano, no buscamos de esa comunión. Con franqueza, mi hermano, se lo digo en el nombre del Señor, pero el descanso de la oración se está perdiendo. La oración es un recordatorio del amor de Dios por nosotros. Usted saber, escúchelo bien, se lo ruego, usted saber que usted no necesita sacar cita para con Dios, que si usted se arrodilla, Dios lo escucha. Que no importa cuán grande sea su pecado, si usted lo confiesa, Dios lo puede perdonar. Dígame si eso no es la muestra más grande del amor de Dios. Pero mi hermano, ¿cuánto esfuerzo tiene que hacer el pastor para que la iglesia ore? Usted lo sabe y se lo digo con amor. La iglesia, empezamos la alabanza a las 9 de la mañana, pero desde las 8:30 estamos en oración. El culto empieza a las 7 el día miércoles, desde las 6:30 estamos orando. ¿Por qué la dificultad? Porque hay elementos de la doctrina que se han ido perdiendo. Ahí dice, perseveraban en las oraciones, perseveraban en los propósitos de Dios, en lo que enseñaban aquellos hombres y aquellas mujeres que fueron instruidos directamente por Cristo. Y mi hermano, cuando yo miro el Antiguo Testamento, es una sombra. Los evangelios muestran a Jesucristo obrando. Los hechos de los apóstoles es la práctica de lo que el Señor quería. Y luego vienen las epístolas. Y en las epístolas de los apóstoles, las cartas de los apóstoles, está la explicación de por qué se hicieron así las cosas, de qué es lo que quería el Señor para una iglesia. Dice la palabra, el apóstol Pablo, hablando de él mismo, decía: yo como perito arquitecto pongo los fundamentos, otro viene a edificar, pero mi trabajo, decía el apóstol Pablo, es poner bases. ¿Que él se las inventó? No, dice la Biblia, lo que yo tengo, decía el apóstol Pablo, no me lo enseñó ningún hombre, sino lo recibí de Cristo. Esto lo leemos todos los días acá, 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque lo que recibí del Señor también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. A él no le enseñaron eso. El Señor Jesucristo vino, se sentó con él y le enseñó. Por eso dice ahí en 1 Corintios, dice: lo que recibí del Señor Jesús les estoy enseñando. El fundamento del apóstol Pablo era un fundamento venido de la boca de Cristo, no de la boca del hombre. Cuando el apóstol Pablo dice: mujeres, estad sujetas a su marido, eso no se lo inventó él, ni eso se lo enseñaron los apóstoles, ni Gamaliel en el judaísmo. El Señor se lo reveló. Eso no se lo inventó Pablo. Cuando el apóstol Pablo enseña a la iglesia, cuando los apóstoles le decían a la iglesia: vengan al templo, como lo dice acá, eso no se lo inventó Pedro. El Señor por el Espíritu Santo les hablaba. Y la iglesia, cumpliendo la enseñanza de los apóstoles, iba avanzando en los propósitos de Dios. Y mi hermano, hay cosas que a mí me inquieta. Hay situaciones que me hacen pensar, porque la iglesia ha olvidado. Y mire lo que dice la Escritura. Dice por allá en Santiago, tal vez, dice que nosotros decimos que tenemos amor, o en Primera de Juan dice: pero si usted mira a su hermano pasando necesidad y cierra su corazón, el amor del Señor no está en usted. Mire qué palabra tenemos que pensar nosotros. Fíjese, mi hermano, cómo el Señor nos llama a decir: como creyentes debemos tener una vida distinta a lo de afuera. Yo le pido en el nombre de Jesucristo que usted reflexione, usted y yo. Mire, mi hermano, que yo suelo confesar mis pecados en el altar porque me avergüenza, porque me duele. Y me fui el viernes a jugar y de pronto no peleando ni nada, pero uno habla mucho, dice uno muchas cosas, uno suelta la boca para molestar.
y me tumbaron, y entonces yo me revolqué allá y pedí y era penalti, pero el juez no me lo dio, pero yo ahí molesté, y luego otro, y estaba molestando, y pues los hermanos me dicen: pastor, pastor, y fue un árbitro que no es cristiano, y en la mitad del partido me dijo: ¿usted es pastor? Y yo no sé por qué me lo dijo, pero sentí, mi hermano amado, que muchas veces la boca de uno lo hace pecar. Y tal vez, mi hermano, no es ni siquiera a nadie insulté, Dios lo sabe, con nadie fui grosero, pero de pronto el hablar mucho, y miraba yo a un hermano que no viene a la iglesia, pero iba allá jugando, calladito todo el partido, y como que el Señor me dijo: aún el necio cuando se calla le es contado por sabiduría. ¿Qué hace usted gritando tanto? El cristiano debe ser diferente. Qué doloroso, mi hermano. Hicimos un partido de hermanas, las hermanas de la iglesia del Estero, jugando contra las hermanas de la iglesia central, y tocó acabarlo porque iban y se agarraban a pelear. Se agarraban a pelear. Las de allá dicen que eran las de acá, los de acá decimos que eran los de allá, pero el caso es que éramos cristianos y peleábamos. Mi hermano, es doloroso. El partido pasado de hombres no fui yo, y me dijeron: esos muchachos estaban peleando. Yo decía: ve, pero cuando yo voy no pelean. Como que cuando el ojo está ahí encima, obedecen. Pero la iglesia no tiene una diferencia. La doctrina, mi hermano. Hablábamos el miércoles, y hay que decirlo. ¿Por qué, mi hermano, tanta pelea cuando vienen aflicciones, cuando vienen sufrimientos? La doctrina de soportar las tribulaciones, dice en Filipenses, tal vez el capítulo 2, no recuerdo bien, dice: porque a ustedes les es concedido por la gracia del Señor, no solamente que crean en el Señor, sino también en que participen de sus sufrimientos. Pero hoy día la iglesia, mi hermano, si le llega una aflicción pequeñita, temporal, se desespera, se vuelve loca, reniega, maldice, salen y se van, porque dicen: yo para qué voy a la iglesia si sigo sufriendo. Entonces, ¿dónde está la enseñanza, la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios enseña que debemos ocuparnos de nuestros negocios, debemos trabajar, claro que sí, pero también enseña y dice: no pongan su mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, porque estas son temporales y perecen, pero las de arriba eternas. Pero, hermano, aflicciones. ¿Por qué no viene a la iglesia? Porque hay que trabajar. ¿Por qué no ora? Porque es que estoy muy cansado. ¿Por qué esa aflicción? Porque es que me quería comprar tal cosa y no alcancé. Mi hermano, con el corazón puesto en las cosas de la tierra. Y la doctrina de los apóstoles, ¿dónde queda? A mí me gusta, mi hermano, cuando yo miro, me hace pensar. El jueves el pastor Santoyo daba una palabra muy linda en la iglesia y nos hablaba de cómo Dios consuela. Y en medio de la enseñanza todo el mundo gritaba y aplaudía y dijeron: amén, gloria al Señor, porque esas palabras nos agradan. Pero el miércoles, el día anterior, aquí en la iglesia, yo había hablado de los sufrimientos y nadie aplaudía, nadie decía amén. Y, hermano, me impresionó que algunos de los versículos, varios de las citas bíblicas que hablé con el miércoles acá, las tocaba el pastor allá el jueves. Yo a veces le digo al pastor: parece que nos pusiéramos de acuerdo, pero el que pone de acuerdo es el Espíritu de Dios, que es uno solo. Amén. Yo lo escucho y yo digo: pastor, parece que nos pusiéramos de acuerdo para enseñar. Pero cuando hablamos de los sufrimientos, cuando hablamos de las tribulaciones, del regocijo en medio de la prueba, nadie dice amén. Cuando hablamos, mi hermano, de los sufrimientos por en medio de los cuales debemos pasar creyéndole al Señor, cuando hablamos de que la fe no es lo que se agarra, sino lo que se espera sin tener, entonces no nos gusta. Cuando pensamos en el pueblo de Israel bendecido, glorificamos a Dios. Pero cuando pensamos que Abraham se murió de viejo, sin un pedazo de tierra que Dios le había prometido, entonces pensamos que Dios no le cumplió. Usted dice: Dios me ha prometido algo, pero si no lo ve se desanima. Abraham nunca pensó que el Señor le había fallado, aunque murió de viejo sin ver la respuesta del Señor, pero sabía que fiel era el que lo había prometido. Tenía en su corazón la certeza de la palabra de Dios. Pero esas certezas se han ido olvidando. Han enseñado, no los apóstoles, enseñanzas de hombres diabólicas, que conforme a su ofrenda es su bendición. Yo lo escucho y usted también.
Conforme a su ofrenda es un milagro, o conforme a su milagro la cantidad de plata que usted da. Enseñanzas diabólicas. Dice, y hay letreros, y acá en la ciudad: corre por tu milagro. No debes correr por el Señor, debes correr por lo que tú quieres. ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles? Y un pueblo fascinado, y un pueblo encantado, dominado como por un encantador, dominado, mi hermano, por palabras de hombres, de lisonjas. Y dice la palabra del Señor que por cuanto no quieren poner al Señor en el primer lugar, también les son dadas señales engañosas. Y entonces tal vez hacen milagros, pero no se glorifica a Dios. Mi hermano, hay doctrinas que están corriendo en nuestro corazón, ni siquiera nos las enseñan. Queremos venir a la iglesia y nosotros mismos le hablamos: está sufriendo, conviértase a Cristo. Necesita casa, conviértase a Cristo. Se le fue el marido, conviértase a Cristo. Y vaya a la iglesia, que allá le damos casa, carro y beca. Pero la enseñanza del evangelio se ha apartado de hablar de Cristo y Cristo crucificado, de decirle: hay un Dios que te ama y que tiene un propósito por ti más allá de esta tierra. Pero aquí en la tierra tu pensamiento debe ser el pensamiento del Señor, de entregarte, de perdonar, de amar. Estás atormentado, perdona al que te hizo daño y Dios traerá tiempos de refrigerio a tu corazón. Estás enfermo, confiesa tu pecado y apártate, y tendrás medicina para tus huesos, dice la Biblia. Pero queremos o pretendemos enseñar: venga a la iglesia y se le acaban los problemas. En nuestro propio corazón la doctrina, mi hermano, se consume. En nuestro propio corazón las enseñanzas se mezclan y venimos a la iglesia, mi hermano, pero seguimos viviendo igualitos que en el mundo. Pero ¿cuál es el problema de que yo recoche cuando estoy jugando si finalmente yo estoy en el mundo? El problema es ese, que yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Pero la iglesia no quiere entender. Sí, yo hablo y tal vez mis hermanos que estaban allí no vieron ninguna cosa mala, pero ¿por qué esa pregunta de ese hombre? Porque me dice: ¿y usted es pastor? Y hermano, tener que sentir la vergüenza de defraudar el nombre de Cristo Jesús. Porque estoy en el mundo, pero yo no soy parte del mundo. Pero ¿quién, mi hermano, está interesado en vivir así? Lo que cantábamos al principio: el que quiere agradar al Señor, el que no le importa las cosas de este mundo, el que está poniendo su vista en las cosas de arriba. Mi hermano amado, Dios lo puede bendecir como Él quiera. Dios le puede dar a usted sobreabundancia de pan, de bienes, de bendiciones, pero el corazón de nosotros debe estar puesto en lo de arriba. Pero la verdad, mi hermano, es que andamos fijándonos, agarrándonos de las cosas temporales, ofendiéndonos por la mínima cosa. Es que me miró mal, ay Dios mío, y se ofenden y gritan y salen espuma, dice la Biblia, crujen los dientes, se endemonian porque los miraron mal, porque no aceptaron su pensamiento, porque no les ocuparon el baño rápido y se pone furioso, porque le estacionaron el carro ahí ese palito era mi sombra, y por qué viene a estacionarme el carro ahí. Y mientras tanto, en el salón de la justicia, mientras tanto, mi hermano, perdiéndose la gente. Mientras tanto, mi hermano, careciendo de la autoridad, del respaldo, de la misericordia. Miramos a nuestros hermanos, y lo digo de verdad, y acá en la iglesia, por eso vamos a hacer esa actividad el sábado. Familias en necesidades, y otros muy bendecidos y otros muy necesitados, pero no era lo que ocurría en la iglesia del principio. No era lo que ocurría. Dice que llegaban al punto en que vendían algo que tenían y lo repartían. Claro, no lo reparten entre el que no trabaja, porque ahí mismo dice: esto mando y enseño, que el que no trabaje tampoco coma. Pero el que le hace falta, otro debe suplir la necesidad, porque esto agrada a Dios. Pero eso no es lo que ocurre aún en la iglesia. Nos defraudamos unos a otros. Yo lo enseñaba y lo digo abiertamente: está mal que un hermano de la iglesia le preste a intereses a otro. Está mal. La Biblia dice que no se debe hacer así.
Eso es lo que hacen los del mundo. Pero los cristianos dicen, eso es injusto. Está mal, mi hermano, que miremos a una persona pasando necesidad y lo dejemos así. Como está mal, mi hermano, que cojamos el dinero y vayamos y lo desperdiciemos en lo que no corresponde. Gente de la iglesia, mi hermano, con su familia aguantando hambre y ellos malgastando el dinero en vicios, en inmundicia, en lujurias. Deshonra al Señor, deshonra a la iglesia. Nosotros, mi hermano amado, debemos entender que como cuerpo que somos, debemos diferenciarnos de las cosas de afuera. Tal vez por eso yo le digo, mi hermano, no está bien uno estar saltando. Yo lo decía de mí mismo cuando estaba joven, que yo parecía el diablo, me la pasaba metido en todas las iglesias, pero no era de ninguna. Mi hermano, si no conocemos, si no pertenecemos a un lugar, si no tenemos hermanos por los cuales preocuparnos, por los cuales orar, a los cuales escuchar, ¿cómo podemos perseverar en lo que los apóstoles enseñaron? ¿Cómo podemos avanzar si nuestro corazón se endurece? ¿Cómo podemos avanzar si nuestros pensamientos, hermanos, están llenos de altivez, de orgullo, de arrogancia? Y dígame si no hay arrogancia cuando nuestros pensamientos los ponemos por encima de la palabra de Dios, que es eterna, inmutable. Ahí la palabra del Señor lo dice. Y cuando usted mira, me sorprendí al buscar, mi hermano, porque en casi todas las epístolas terminaba el apóstol hablando de deberes de la iglesia para con los demás. Y mire lo que dice en Efesios. Yo quiero que usted lo busque, es una cita un poquito larga. Me gustaría que buscara la Biblia para que usted se diera cuenta. Efesios capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si usted no los disciplina, no los está criando, los está malcriando. Amén. No les duele, pero es verdad. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Acá no está hablando de lo espiritual. Usted que es empleado, llegue a tiempo, llegue antes. Dice: con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Verso 7, sirviendo de buena voluntad. Verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor. Verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Y sigue hablando. Son deberes, son actitudes humanas. Pero mire lo que dice el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. No sé si usted entiende como lo que yo miro aquí. Hemos hablado que las bendiciones de Dios están en lugares celestiales. Amén, ¿quién sabe eso? Su bendición y la mía están en lugares celestiales. Y que usted y yo debemos vestirnos con una armadura espiritual para agarrarla. Amén. Yo no puedo entrar en lugares celestiales desnudo. Pero dice la Biblia que para vestirme con esa armadura debo tener un comportamiento en la tierra conforme al corazón y al propósito de Dios. Mi moral, mi ética debe ser conforme al propósito de Dios. Mi amor por la iglesia se debe mostrar conforme a lo que el Señor ha puesto en el corazón y lo enseñó en los apóstoles. Mi hermano, se lo digo en el nombre del Señor: ¿cómo se viste uno de la armadura de Dios para entrar a esos lugares celestiales si no nos gusta congregarnos? Si mira que ahí dice la Biblia, y yo tengo, y ojalá algún día pueda regalarle esta cita, un pastor de acá de la iglesia como con 30 años, y a mí me lo dijo un día y me hizo tambalear porque no me acordaba de esta porción. Me dice: pastor, yo eso de abrir la iglesia todos los días creo que es un error terrible, porque la gente se ocupa demasiado, no puede compartir, se acostumbran a ser pastor dependientes, no crecen, no maduran. ¿A qué hora comparten con la familia? Eso es un error, pastor. El día domingo uno abre la iglesia y que vengan, de resto más bien que estén en la casa. Pero dice la Biblia: iban al templo todos los días.
Su pensamiento, pastor amado, no puede ser mejor que el pensamiento de Cristo Jesús por su espíritu en los apóstoles. Pero no nos gusta. Bueno, no es todos los días, pero 2 días a la semana, 3 días. Qué difícil para venir a un ayuno. Qué difícil, mi hermano, para venir a una vigilia, para venir a una enseñanza. Nos cuesta trabajo. Es difícil, mi hermano amado, perseverar en enseñanzas. Dice, en comunión unos con otros. Pero la verdad, mi hermano, es que compartir con los hermanos es difícil, porque nos agarramos a pelear. ¿Sabe a qué conclusión hemos llegado muchos? A decir, yo mejor no me meto en la casa de nadie porque eso es una pelea terrible. ¿Por qué no piensa por qué la pelea? Para quitar eso. ¿Sabe qué han dicho algunos? Yo mejor lo dejo, la dejo para no pelear. ¿Por qué no piensa cuál es el problema para quitarlo? Pero el divorcio no puede ser la salida. El apartarnos los unos de los otros. Bueno, de 2 males el menos peor. Si no se lo aguanta nadie, si usted pelea hasta con el perro, pues regale el perro. Pero la idea no es regalar el perro, la idea es mirar cuál es el problema. ¿Por qué vivo peleando? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué es que esto dice la Biblia? Es que el problema es que no lo digo yo. Es que el problema es que la Biblia ahí en Hechos dice, continuaban, se mantenían ellos. Dice, todos, versículo 44, todos los que habían creído, de Hechos 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo que la iglesia de Cristo Jesús no pueda tener en común prácticamente nada. Si vamos a buscar un empleado, queremos que no sea cristiano, porque es que el cristiano es desobediente, insujeto, flojo. Tienen que trabajar a las 8 de la mañana, la entrada llegan a las 8:30. Ay, hermanito, me quedé orando. Hipócrita, mentiroso, hijo del diablo, que hace orando a la hora que debe estar trabajando. ¿Qué hace? Levántese temprano para orar. Pero como es el hermano, entonces le toman del pelo. Y después ese hermano dice, uy, no, pastor, tengo 10 empleados, 9 son cristianos, 1 católico y otro ateo. Y quiero conseguirme otros 2 católicos y otros 5 ateos, porque esos cristianos no podemos tener en comunión nada. Qué duro, lo digo de verdad, mi hermano, que las hermanitas casi se agarran a pelear. Donde se hubieran agarrado ya el pelo, el pastor me saca de acá. Mire lo que usted está patrocinando. Pero pastor, lo que yo quería era un tiempo de comunión. Es que la Biblia dice, tenían en común todas las cosas. Pues nosotros no podemos tener en común ni un hobby. Qué difícil, mi hermano, en el nombre del Señor. Si compartimos mucho tiempo, entonces se mete un espíritu de lujuria. ¿Sabe qué dicen algunas iglesias? Los hombres se sientan acá y las mujeres acá. Y cuando se saluden, la manito así de lejos, se tocan la puntica de las uñas nada más, porque si no se les mete el diablo. Y se les mete. Y terminan llenos de lujurias, de adulterios, de inmundicias. Qué terrible, mi hermano, que cuando miran dicen, ve ese muchachito cómo se parece al pastor, ¿no es cierto? Y él le dice, es que lloraba mucho por la hermana cuando estaba preñada. Mentiroso, está en adulterio. Mi hermano, apartándonos, separándonos. Iglesias donde no se pueden dar un abrazo, cuando la Biblia dice, salúdense con un beso santo. Pero no se pueden abrazar porque se les alborota el demonio, la carne ahí metida. Y entonces otros dicen, ay, no hay problema, abrazan. Pero el problema no es que abracen o no abracen, el problema es que se les alborota. El problema es que se les alborota la lujuria, se les alborota la inmundicia, mi hermano, y la tienen guardada. No son capaces de confesar, de pelear contra eso, de decir, este no es el propósito de Dios para mi vida. No es que abrace, mi hermano, y se haga el loco. O no es que deje de abrazar para mantenerse lejos. Es que reconozca, este no es el propósito de Dios para mi vida. Algunos no quieren escuchar los problemas de otros, porque dicen, es que si lo escucho de pronto me pide algo. Y ese es más mala paga, porque ese siempre me ha pedido y no paga. Y es verdad, uno ladrón y el otro duro de corazón.
¿qué es, hermano, el que pide prestado y no paga? Un impío. Eso dice la Biblia. Dice: el impío toma prestado y no paga. Eso dice la Biblia, mi hermano. La iglesia del Señor no hace tal cosa. Mire, mi hermano, le presto esto. Ah, listo, mi hermano, yo se lo devuelvo. Y lo devuelve. Pero eso no hace el impío. Y el otro, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice: no le preste únicamente al rico, porque se le devuelve. Préstele al pobre, aunque no le pague, pero préstele, porque el que le da al pobre, a Dios le presta. Pero entonces nosotros decimos: si me pide acá fulanito que tiene harta plata, claro, yo le hago el favor, así me toque sacar de donde no tengo. Pero si el otro: ay, no, mejor no, porque es que usted no paga. Y es verdad, pero juntos fallan. La iglesia de Cristo debe tener una condición distinta. Y cuando digo esto, en el nombre del Señor, espero que no se aprovechen unos de otros, porque entonces tenemos mendigos en la iglesia. Gente siempre: deme, ayúdeme, deme, no tengo. Y el propósito, mi hermano, es que nos apoyemos, que si hay necesidades, los ancianos de la iglesia, como dice la Biblia, que el pastor conozca gente que persevera. Eso dice la Biblia. Mire, mi hermano, no lo digo yo. La Biblia dice: no le dé a todo el mundo en la iglesia. Eso dice la Biblia. No le dé a todos los necesitados. Eso dice la Biblia. Dice: si usted tiene viudas, atiéndalas, pero no a todas. Primero, que tengan más de 60 años, que hayan tenido un solo marido, que sean fieles en el servicio a Dios, que hayan lavado los pies de los santos. Ese que no viene a la iglesia, no le ayude. Eso dice la Biblia. Ese que se pone bravo, que toca traerlo, mi hermano, con mentiras. Venga, que es que vamos a dar almuerzo. Entonces, cuando viene, ¿dónde está el almuerzo? No hay enseguida, con 7,000 pesos se lo dan. Entonces, la única forma para que venga, a ese no hay que ayudar. Eso dice la Biblia. Dice: honrando primero a los de la casa del Señor. Pero si uno mira a un hermano que persevera, que ora, que tiene problemas, pero persevera en el Señor, que su corazón, mi hermano, no se cierre para bendecir. Pero si ha cerrado. De pronto dejó venir un hermano y usted dice: ay, hijo del diablo, ya dejó venir. No sabe que está enfermo. Hay gente, mi hermano, que desde lejos camina y tiene necesidades. Otros que viven al frente, mi hermano, y no vienen a la iglesia. Esos son flojos, son perezosos, no quieren la bendición. Pastor, necesito que me haga una consejería, pero a domicilio. Venga a la casa y gratis, porque eso trabaja y que para eso Dios le paga. Si no tienen ni siquiera el ánimo de venir a la iglesia a buscar de Dios, hermano, ¿qué voy a hacer yo en favor de quién? Si usted no busca de Dios, si alcahuetea el pecado, si cierra su corazón. La iglesia de Cristo Jesús debe ser una iglesia conforme a la enseñanza de los apóstoles. Bendiga al Señor, mi hermano. Dice la Biblia: y vendían sus propiedades. Esto es tremendo. Alguna vez alguien hablaba, una pareja, y el marido le decía: quisiera en mi corazón vender algo que tengo y repartirlo, sembrarlo en una iglesia. No dijo que lo iba a hacer, dijo que pensaba, que le había salido en el corazón. Y la mujer se le puso furiosa, solo de pensarlo, mi hermano amado, solo de pensarlo. Qué difícil es, mi hermano, compartir. Porque como siempre hay tanta necesidad. A veces, perdón que yo lo diga, pero es que lo pienso, con sinceridad lo digo. Hay cosas que en últimas, si se dañan, es hasta una bendición. Se le dañó el televisor, dele gloria a Dios, hermano, dele gloria al Señor. Bendiga a Dios, es una tremenda bendición. Seguro, mi hermano, lo digo con el corazón. Pero a veces estamos siempre queriendo: es que no tengo sino un televisor de 72 pulgadas, pero hoy ese extraplano de 105 pulgadas no vale sino 20 millones. Pastor, ayúdeme a orar, el Señor me lo conceda. Que eso es, mejor dicho. Siempre, mi hermano, no importa cuánto dinero usted tenga, siempre encontrará algo en que gastarlo. La Biblia lo dice: cuando se aumentan los bienes, se aumentan los que lo consumen o las formas de consumirlo. Siempre será así, siempre será así. ¿Por qué no aprender a dar? ¿Por qué no volver, mi hermano, al tiempo bíblico?
a la enseñanza de los apóstoles. Ay, pastor, pero es que hay mucha gente mala que engaña, que miente. Es verdad. Una vez vino un hombre acá y me contó una historia de un hijo suyo, un mendigo de la calle, alguien, no sé, con un poco de papeles y contándome de que su hijo tenía un montón de cosas terribles. Y yo iba a sacar dinero y sentí como, o sea, me dio la sensación que era mentira. Y yo le dije, yo no sé si es verdad, yo le voy a dar. Si es verdad lo que usted me dice, usted es un hombre de conmiseración, digno de conmiseración, y yo lo ayudo. Pero si es mentira, usted es un pobre desgraciado y más merece esta ayuda que yo le doy, esta limosna. Si usted es capaz de decir esa mentira, esas cosas terribles por un dinero, hermano, usted es una persona verdaderamente desgraciada, un hombre que sufre mucho, un hombre sin esperanza en esta vida. Y si es verdad lo que dice, es un hombre digno de conmiseración y me gustaría poder ayudarlo. Por una causa o por la otra, yo igual le voy a dar. Y si usted me miente, a mí no me miente. Si usted me está mintiendo, a mí no me está robando. Usted se está destruyendo. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo doy con mi corazón tranquilo. Ahora, doy lo que es mío. Yo no puedo ir a dar la comida de mis hijos. Amén. Yo puedo dar mi comida. Si tengo para 3 almuerzos, yo puedo dar lo de un almuerzo. El de mi esposa y el de mi hija no lo puedo dar. Eso es de ellas. Así está en el bolsillo mío. Amén. Pero lo que tenemos nosotros podemos dar de lo que el Señor nos ha bendecido. El perseverar con los hermanos. Hace un tiempo hubo en la iglesia, especialmente como un mes tal vez, donde se armó una cuestión bonita en la iglesia. O sea, no que se haya acabado, sino que hubo un momento especial. Y yo le decía a mi esposa, estoy preocupado porque yo siento que es emociones, siento que es euforia, espuma de cerveza, que cuando pasa el tiempo no queda nada. Porque si no es el amor lo que nos motiva, lo que nos lleva, se va a terminar y va a quedar haciéndonos daño. Hermanos amados, quiero terminar diciéndoles esto en el nombre del Señor. Hay enseñanzas aquí de los apóstoles, pero necesitamos el vínculo de Dios, que es el amor. Necesitamos el vínculo del Señor, que es el amor, la preocupación sincera, sencilla. Necesitamos aprender a preocuparnos primero por las cosas del Señor y también por las cosas de nuestros hermanos. Yo sé que tenemos afanes, yo sé que hay cosas que usted y yo queremos alcanzar, yo lo entiendo, yo también las tengo, yo también deseo. Pero sobre todo, mi hermano, la iglesia de Cristo, la enseñanza del evangelio debe ir más allá de las cosas temporales. Por eso el consuelo de Cristo no es que se nos pasan los males acá, es que allí tenemos esperanza. Ahora que acá en la tierra también vamos a ver la respuesta. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, y yo lo creo. La Biblia dice, no hay quien haya dejado cosas por Dios que no reciba más en esta tierra y en el siglo venidero, y yo lo creo. Pero nuestra esperanza no deben ser las cosas de acá, nuestra esperanza deben ser las cosas de allá, el fundamento espiritual. Hoy yo quiero que usted por un momentico, tal vez a mí no me gusta ponerlo a hacer cosas que usted no siente, pero que por un momentico usted piense en la iglesia. Mire a estas personas que están al lado suyo. Dice la Biblia que son sus hermanos. Dice la Biblia, si usted mira a algún hermano pasar necesidad y no se compadece, el amor del Señor no está allí. Una iglesia pequeñita, 100 personas, 120 personas, y a veces ni nos conocemos. A veces queremos entrar y salir rápido. Nosotros conocemos de Dios, pero la vida de nosotros no ha dado un giro, no se ha separado de situaciones del mundo. Y yo sé que a usted, mi hermano, y a mí nos gustaría mucho recibir ese respaldo de Dios, poder abrazar a alguien y entregarle algo espiritual. Yo sé, mi hermano, que usted y yo quisiéramos el gozo de Dios, estar tranquilos en medio de la adversidad, mirar hacia adelante, hacia el futuro, sonreír, confiar en que las promesas de Dios nos las dará. Así nosotros estemos muertos para verlo con estos ojos, el Señor cumplirá sus promesas, como Abraham, como en Isaac, como en Jacob, como en cada persona que creyó. Estos días me ha estado dando vuelta un versículo que fue lo que Sadrac, Mesach y Abednego le dijeron al rey. Le dijeron, sepa, cuando los iba a echar al horno, les dijo, sepa
que Dios tiene poder para librarnos, pero si no nos libra, igual no le vamos a adorar a usted. Que Dios puede bendecirme, pero si no lo hace, yo sigo confiando en Él por encima de cualquier cosa. Y cuando cayeron al horno, dicen, eran 3 y quedaron 4. Y se les quemaron los lazos, pero ni siquiera se les chamuscó el pelo. Sepa que Dios nos puede librar, pero si Él no lo hace, yo igual lo amo a Él. Sepa que el Señor me puede liberar, sepa que el Señor me puede sanar, sepa que el Señor puede convertir lo que no es como si fuera. Pero si Él no lo quiere hacer, mi amor es suficiente para mantenerse firme. Sepa que el Señor puede pelear contra ese enemigo, pero si el Señor permite que lo ofenda, yo sigo amando por encima de eso. Qué tremendo, mi hermano, es una iglesia que crea en las cosas del Señor, que persevere en la enseñanza como fue entregada, que espere, mi hermano, en lo que el Señor habló, que sepa agarrarse allí, bendecir a la iglesia unos a otros, que sepan preocuparse por las necesidades del otro, que podamos ir y compartir sin ofender, sin dañar, que lleguemos a una casa y bendigamos, que podamos, mi hermano, preocuparnos unos por otros, controlar nuestra lengua, nuestros impulsos, mantener esa paz, arrodillarnos y decirle, Señor, ¿cómo hago para agradarte a ti y que los demás no encuentren estorbo en mi vida? Que podamos orar y decirle, Señor, por los hermanos de la iglesia levantamos oración, que tú los bendigas. Que podamos, mi hermano, perseverar, como dice la palabra, en el partimiento del pan, unos con otros, en el cuerpo, en las enseñanzas de Cristo Jesús, unidos por ese amor. Si hoy hay problemas, mi hermano, tal vez usted ya no se soporta ni a su mujer, no quiere ni que lo mire, hace falta el amor. ¿Cuánto más con la iglesia? Si le fastidian sus hijos, ¿cómo no le van a fastidiar los otros niños de la iglesia? Si se ofende con el pastor, ¿cómo no se va a ofender con el vecino? Si le molesta las enseñanzas que yo doy por las escrituras, ¿cómo no se va a molestar por los reclamos que le haga su marido? Hoy, mi hermano, es un buen tiempo para que le digamos, Señor, como cantábamos al principio, yo lo único que quiero es agradarte a ti. Para que le digamos, Señor, lo único que yo anhelo es poner mi vida en orden, conforme a tu palabra, y bendecirte. ¿Por qué no inclina su rostro un momentico, por favor?